Bienvenidos a lección número 8 de Posencuentro. Quiero darle gracias a Dios una vez más por cada una de sus vidas, por seguir esta clase para el crecimiento. Esto es lo que ha seguido a continuación de un encuentro. Espero que cada uno de ustedes a través de estas clases esté fortaleciéndose en el espíritu y esté creciendo. Hoy vamos a ver el tema que se titula Conociendo la voluntad de Dios, que ustedes lo tienen en sus cartillas y está en el capítulo número 8, en la página 59 si usted sigue la cartilla. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a mirar lo que nos dice Primera de Tesalonicenses. ¿Qué es conocer la voluntad de Dios? Antes de que podamos leer la palabra del Señor. Conocer la voluntad de Dios, hermano, es conocer lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Eso es conocer la voluntad de Dios. Por eso nosotros debemos ser obedientes, porque si somos obedientes a la voluntad de Dios, pues nos va a ir bien en todo y a todos. Primera de Tesalonicenses dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier momento puede venir nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra y tiene que encontrarnos de esta manera como dice la palabra del Señor. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios siempre dice la palabra que siempre será agradable y perfecta. Entonces, en Tesalonicenses nos dice esta parte tan importante, es decir, nos habla a nosotros esta palabra de la santidad, pero también nos dice quién es Dios, porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esa es la parte tan importante de Dios, que Dios quiere para nosotros. Entonces, el ser humano tiene dos aspectos que luchan entre sí. Es una lucha constante de nosotros. Nosotros tenemos una lucha constante y esa batalla la estamos viviendo todos. Pero hay personas que se dejan ganar por el enemigo y de ahí es donde vienen esas vidas tristes y desoladas que teníamos en otro tiempo, antes de que conociéramos al Señor. Y que lógicamente nosotros no vamos a volver atrás, porque el Señor es el que nos fortalece. Nosotros tenemos una naturaleza carnal y también tenemos una naturaleza espiritual. Entonces vamos a mirar cuáles son las diferencias y cuál es la batalla que pueden haber entre estas dos naturalezas. El hombre y su naturaleza carnal. Vamos a ir a la palabra del Señor en Génesis 25, 23 y nos va a hablar del hombre y su carnalidad. Y respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Aquí estamos, el Señor nos está hablando de Jacob y de Esaú, dos hermanos que nacieron en un hogar, pero uno representa la parte carnal y la otra espiritual. Y vamos a ver las diferencias a través de esta charla tan importante que tenemos en el día de hoy. Veamos lo que nos dice Romanos 8, 5, 8, de lo que les estoy hablando. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu van a pensar. Y además, continúa diciendo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, la parte carnal no agrada nunca a Dios. ¿Cuáles son las características
del hombre carnal. Entonces, él piensa únicamente en las cosas carnales, en las cosas de este mundo. Él nunca piensa en las cosas de Dios. Piensa más en la diversión, piensa más en lo que atrae del mundo y se ocupa de lo que conduce a la muerte. Sus designios son enemistad con Dios, nunca tienen en cuenta a Dios. Y en consecuencia, pues es una persona rebelde y no se sujeta a la ley, o sea, no se sujeta a la palabra del Señor. Así éramos antes nosotros, no nos sujetábamos a las cosas de Dios, no queríamos venir a sus caminos. Teníamos un corazón endurecido, pero gracias a Dios llegó a tiempo y nos ha hecho hombres y mujeres espirituales. El Salmo 73, 27 dice de la siguiente manera: porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Estar alejado uno de Dios, eso es lo que va a ocurrir, va a perecer. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Así es, si nosotros nos apartamos de la luz, eso es como por ejemplo, estamos aquí en un lugar donde hay una gran luz y es la única lámpara que hay y está de noche. Si nos salimos y nos alejamos, pues vamos a adentrarnos en la oscuridad y nos estamos apartando de la luz. Así es Dios. Entonces, cada vez que nos apartamos de esa luz, entonces es el hombre carnal, es el que quiere hacer las cosas humanas carnales, como éramos en otro tiempo, y lo repito, las drogas, el alcohol, los pleitos, los problemas, la escasez, la pobreza, todo eso nos tenía alejados de Dios. Pero ahora los que somos espirituales le vamos a creer a Dios. El hombre espiritual, vamos a ver el hombre espiritual. O sea, el contraste que hay. En Romanos 8, 9, 11 dice de la siguiente manera: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y continúa diciendo: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nuestras vidas, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, inmediatamente se depone el que estaba sentado allí, el hombre carnal, el hombre pecaminoso, el enemigo, el que tenía control de nuestras mentes, de nuestras vidas. Pero ahora nosotros nos hemos rendido y le hemos dado el control a Jesucristo. Vamos a mirar ahora las características del hombre espiritual. Jeremías 1:5 dice de la siguiente manera: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios nos conoce lo más íntimo. Nosotros no podemos esconderle absolutamente nada a Dios. Por eso Él, desde antes de que estuviéramos en nuestra madre, ya nos conocía, y Él sabe cómo nosotros vivimos. Pero un hombre espiritual vive según la voluntad de Dios. Eso es lo que les quiero decir. Y además vive por la justicia de la fe, porque nosotros vamos a creerle a la palabra de Dios. La vamos a creer. Eso es fe. Vamos a creer la justicia de Dios. Y tercero, el Espíritu de Cristo mora dentro de las personas que le han creído al Señor. Ahora bien, el Señor, cuando nos creó, nos dio el libre albedrío. ¿Esto qué representa? Que el Señor nos ha dado una libertad para escoger. Entonces, nosotros somos los que decidimos si vamos a caminar con Dios o vamos a caminar con el enemigo. En Génesis 25:32 dice de la siguiente manera: entonces dijo Esaú, que es el que representa el hombre carnal: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Entonces nosotros entendemos que Saúl fue un hombre que nunca le interesaron las cosas de Dios.
Y la primogenitura, que era algo que era muy importante para el hijo mayor, él la negoció porque tuvo hambre con su hermano por un plato de lentejas. A él no le interesaba, no le interesaba lo que Dios le iba a dar. O sea, despreció la bendición de Dios. Eso es lo que representa Esaú, despreciar a Dios. Por eso nosotros ya no vamos a despreciar a Dios, nosotros vamos a caminar con el Señor para obtener sus bendiciones. En Mateo 4:3-4, el Señor Jesucristo nos dice que vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando uno camina con el Señor, esto es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, cuando uno es obediente a la palabra de Dios y camina con el Señor, así venga el diablo y lo tiente, usted no va a ceder ante esas tentaciones. Porque Él le dijo que no solamente de pan viviría el hombre, sino que nosotros vamos a vivir ahora, porque nosotros ahora, el que nos guía es Dios a través de su palabra, a través de la Biblia. O sea, el enemigo ya no va a tener tentación para nosotros, como hizo la serpiente con Eva en el paraíso. La tentó y la hizo caer. En Job 2:4 dice de la siguiente manera: una cosa por la otra. Y esta es una historia muy bonita. Replicó Satanás: con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero con este hombre no fue así, porque Job fue un hombre que amó a Dios y nunca dejó a Dios, a pesar de las condiciones en que se encontraba. El diablo un día llegó y destruyó toda su casa, su familia, y a él le colocó una enfermedad que iba de la cabeza a los pies. Y él la pudo soportar, porque le interesaba era Dios, porque amaba a Dios. Y el enemigo no lo pudo, y el Señor después, dice la palabra del Señor en el capítulo número 42, lo hizo más grande que lo que era él al comienzo. ¿Pero por qué? Porque nunca se dejó tentar del diablo. Además de que el diablo quiso tentarlo y quiso destruir su vida, pero el Señor conservó su alma y su espíritu. Así es de que, mi querido hermano, si Dios lo tiene aquí a usted, es porque Dios quiere llevarlo hasta el fin. Y un fin con verdadera gloria y esperanza, que es en Cristo Jesús. En Hebreos 12, 16, 17 dice: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, el hombre carnal, que por una sola comida vendió la primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando esa heredad de bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Pues la palabra del Señor no necesita mucha explicación. Entonces el Señor aquí está hablando a cada una de nuestras vidas. Pero el Señor también nos enseña cómo mover la mano de Dios a nuestro favor. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ver eso, que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. En Génesis 32, 26 dice de la siguiente manera: y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Una persona espiritual siempre que está en inconveniente siempre busca a Dios. Nosotros conocemos la historia de Esaú y de Jacob. Jacob, él después fue una persona que el Señor lo bendijo mucho, pero un día tenía enemistad con el hermano precisamente porque le había cambiado su bendición y su primogenitura, y le había correspondido al hermano menor. ¿Por qué? Porque no era una persona que valoró eso que Dios tenía dispuesto para él. Pero ahora que nosotros estamos acá, entonces nosotros ya sabemos a quién acudir cuando tenga problemas. Y Jacob tuvo un gran problema porque cuando él fue muy próspero, entonces cuando salió de la casa de su suegro, él tenía muchas posesiones. Y cuando oyó que sus pastores le dijeron que el hermano venía con un ejército en contra de él,
él se atemorizó y él dividió su familia. Y digo, si viene a matarlos, pues que mate la mitad, pero que no los mate a todos. Pero después de que hizo eso, se fue al monte a orar y la pasó toda la noche orando, hasta que el Señor habló con él, le envió un ángel. Y el ángel al amanecer le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Cuando usted busca a Dios de todo corazón, en los momentos más angustiantes, Dios te va a sacar adelante. Eso es mover la mano de Dios. Jacob, él conocía cómo mover la mano de Dios y por eso Dios fue oportuno con él. En Génesis 33:4 dice, miren lo que ocurrió cuando Jacob hubo orado. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. En lugar de venir allí, entonces a través del Espíritu, el Espíritu cambió esa atmósfera de guerra por una atmósfera de paz, por una atmósfera de hermandad. Eso fue lo que ocurrió allí. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron los dos, que hacía mucho tiempo no se conocían, y pudo conocer a sus sobrinos, pudo conocer a sus esposas y todo lo que tenía Jacob. Fue una tremenda bendición. En Génesis 33:10 dice, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si haya ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. O sea, no solamente Esaú venía con esa intención, sino que además le trajo un presente, porque imagínese, él vio a Dios a través de su hermano. ¿Pero por qué lo pudo ver? Porque Jacob se la pasó toda la noche orando a Dios y pudo mover la mano de Dios a su favor. Vamos a ver este punto quinto, que es apoyándonos en Dios. Ya vimos cómo mover la mano de Dios, ahora vamos a ver apoyándonos en Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Génesis 32:31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Es muy importante esto. Ese fue el recordatorio que le dejó el Señor a Jacob, para que él siempre se acordara de ese momento tan especial y cómo había sido la mano buena de él en su vida en ese momento específico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo así? ¿Cómo apoyarnos en Dios? Entonces, para que no se le olvide, usted tiene que apoyarse siempre en Dios. Que tus oraciones, que la lectura de la palabra de Dios sea ese lugar donde tú te apoyas. Con eso tendrás siempre un recuerdo. Así, por eso era que cada vez que Jacob cojeaba, entonces se acordaba de ese momento tan importante. En 1 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es muy importante porque en esta parte de la Biblia el apóstol Pablo le estaba pidiendo al Señor que le quitara un aguijón en su vida, que era una enfermedad. Y mucha gente Dios la sanaba a través de sus palabras, a través de sus oraciones. Pero él estaba pidiendo al Señor que lo sanara. Entonces el Señor se rehusó para que él se acordara de quién es Dios. Y por eso le dice estas palabras y se las dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, cada vez que usted se acuerde de eso, entonces usted entenderá qué tan grande es mi Dios. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, dice el apóstol Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, en Esther podemos ver esto que habla el Señor a través de ella. Y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey, y extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará.
Nosotros conocemos, o ustedes van a conocer esta historia que es muy linda, porque la reina Esther fue una mujer que era judía y halló gracia delante de los ojos de Dios para que el pueblo de Dios no fuera destruido, porque había alguien que estaba tramando para destruir al pueblo de Dios, de donde venía nuestro Señor Jesucristo. Porque el diablo conoce todo y él quiere destruir las bendiciones. Y por eso esta mujer oró y oraron intensamente y halló gracia delante. Y así es como le dice, y dijo el rey: ¿qué tiene, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Entonces, la mano de Dios a tu favor. Cuando tú oras de esa manera, que lees la palabra del Señor y llevas tu devocional diario, entonces tú vas a ver los beneficios de Dios. Hasta la mitad del reino se te dará, dijo el rey. Aquí en el punto 6 vamos a mirar renovando nuestro caminar con Dios. En Romanos 12:2 nos enseña algo muy importante la palabra. Si nosotros queremos renovar nuestro caminar con Dios, entonces lo primero que tenemos que transformar es nuestra mente. Tenga en cuenta eso, mi querido alumno. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? La voluntad de Dios es que nos vaya bien, y la voluntad de Él siempre será agradable y perfecta. No lo dude, por eso busquemos siempre a Dios y Dios nos bendecirá. En 2 Corintios 3:18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios es el que nos va a transformar. Cuando nosotros lo buscamos a Él, nosotros vamos a ver respuestas de Él. Pero veamos qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, número 1, buena, como lo vimos. Dios ha escogido lo mejor para ti y para mí, no lo olvide. Pero ¿qué más? Es agradable. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade nunca ninguna tristeza a su corazón. Recuerde eso, nunca lo vaya a olvidar, hermano. Pero ¿qué más es la voluntad de Dios? Dice que es perfecta, es algo completo, no a medias. Lo que Dios inicia, Él lo termina. Discúlpenme que está escrito Dios con D minúscula y se pasó por alto en esta diapositiva, pero Dios, nuestro Dios, siempre se escribe con D mayúscula. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y eso lo dice, nosotros lo podemos comprobar en 1 de Juan 2:17, lo que dice el apóstol. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recuerde usted eso, mi hermano. Dios siempre permanece con nosotros. El Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuáles son los efectos devastadores del espíritu de queja? Hermano, nunca vaya a tener un espíritu de queja, porque el espíritu de queja nos va a llevar a que tengamos muy malos resultados. Por eso todas las personas quejumbrosas, todas las personas que constantemente se están quejando, es porque no están aportando nada. Una persona que aporta algo, entonces presenta un problema, pero tiene dos soluciones. Una persona que se queja es porque presenta un problema, pero nunca tiene solución para nada. O sea, hace parte del problema. Y lo que Dios quiere es que nosotros hagamos parte de la solución. Miren lo que dice la palabra del Señor en Números 14:12-3. Esto es muy importante. Miren, aquí nos habla del pueblo de Dios cuando iban por el desierto, porque era la enseñanza que el Señor tenía. Pero dice que el pueblo se quejó contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Imagínense lo que estaban diciendo estas personas. Y miren, y no solamente se estaban quejando, sino estaban haciéndose una pregunta bien caótica. Y dice,
¿Y por qué nos trajiste, Jehová, a esta tierra? Se estaban quejando con el líder y con Dios. Ay, Dios mío, para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Este es un diálogo terrible. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron delante de la plaga de Jehová. Uy, la verdad es que nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor, y discúlpenme que he saltado un poco, la palabra del Señor nos muestra un ejemplo de lo que es un espíritu de queja. Algo que es muy importante, les quiero decir a todos ustedes, es que Dios nos está hablando aquí a través de lo que es el espíritu de queja. Se queja uno con Dios, se queja con su autoridad, se queja contra todo, pero no hace parte de la solución. Ellos ya se habían olvidado de cómo el Señor los había sacado con su mano poderosa de la esclavitud de Egipto y todo lo que Él hizo, que abrió el mar rojo y que después cuando vino a perseguirlos el ejército de Faraón y que ellos estaban angustiados después de que habían atravesado el mar rojo, estaban angustiados, pero el Señor hizo que se cerrara el mar y pereció todo y ya se habían olvidado de esto. Caminaron por el desierto y el Señor les daba sombra durante el día para que no tuvieran calor, o sea, les ponía un aire acondicionado perfecto. Y caminaban por el desierto donde no había comida y todos los días les daba de comer una sustancia que era la más nutritiva. Pero estos ya se habían olvidado de Dios. Así somos los seres humanos, pero Dios no quiere que seamos así. Y hay otra enseñanza que dice que aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. O sea, ninguna de las personas que hablaron mal de la tierra que el Señor le prometió, pasaron a la tierra prometida. Los únicos que pasaron, dice la palabra del Señor, fue Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida dentro de aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y aquí es otro episodio diferente, porque es cuando Moisés mandó a 12 hombres de las diferentes tribus para que fueran e inspeccionaran la tierra que el Señor les iba a dar. Y unos vieron que verdaderamente esa tierra fluía leche y miel, pero otros vieron fue las circunstancias en las cuales ellos iban a caer. Ya no pensaron en Dios, sino pensaron en su forma carnal. Y cuando regresaron, dijeron sí, todo eso es muy bonito, pero hay un ejército gigante, hay unos hombres poderosos y nosotros no vamos a poder con ellos porque ellos son 3 veces más altos que nosotros. O sea, tuvieron baja autoestima porque ellos no se veían como Dios los veía. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, porque nosotros debemos de mantener un corazón agradecido. Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, se va a ir de nuestra vida el espíritu de queja. Hermano y hermana que estamos aquí, tengamos un corazón agradecido. La gratitud es la puerta para llegar a Dios. Confesar las promesas de Dios es honrarlo. Eso fue lo que hizo Josué y Caleb. Cuando nosotros confesamos las promesas de Dios, lo estamos honrando. Pasados 40 años, ellos entraron al pueblo a la tierra prometida. Las palabras del sabio y las palabras del necio. Aquí viene un contraste grande que nos da la palabra del Señor. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Proverbios 12:14. Pero ¿qué más dice la palabra del Señor? En Proverbios 18:7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí mismo y sus labios son lazos para su alma. O sea que de acuerdo a lo que usted confiese es que va a obtener victoria o va a obtener derrota. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nosotros vemos y nosotros pedimos la dirección de Dios. Por eso tenemos que conocer la voluntad de Dios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima lección.